A ver, todos hemos oído hablar de grandes batallas que cambiaron el mundo, pero ¿qué pasa con las que sin hacer tanto ruido prendieron la mecha de algo mucho más grande? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en una de esas, una batalla naval clave que, aunque para muchos es desconocida, terminó una rebelión y, sin saberlo, empezó una de las guerras más famosas de la antigüedad. Pongámonos en situación por un momento. Estamos en medio de una batalla naval de vida o muerte. La libertad está en juego. Y de repente, en el peor momento posible, una parte clave de nuestra flota da media vuelta y se va. Nos abandona. Pues justo eso, tal cual, es lo que pasó en la batalla del Ade. La flota de Samos, que era una de las más grandes de la alianza griega, simplemente desertó. Dejó a sus compañeros vendidos, en una situación imposible. Y con eso, cambió el rumbo de la historia. Ahora la pregunta es, ¿cómo se pudo llegar a un punto de traición así? Claro, para entender bien esta batalla, tenemos que echar el reloj para atrás unos años. Hay que ir al origen de todo, al evento que lo desató, la famosa revuelta jónica. Ok, a ver, principios del siglo V a.C. Las ciudades griegas de Jonia, que estaban en la costa de lo que hoy es Turquía, pues vivían bajo el dominio del gigantesco imperio persa. El problema es que los persas gobernaban de una forma muy distinta a lo que estaban acostumbrados. Imponían sus reglas, sus costumbres y todo desde muy lejos. Esto, claro, chocaba de frente con el deseo de los jonios de gobernarse a sí mismos. La cosa estaba que ardía, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Y ¡pum! En el 499 a.C. estalló la revuelta. El punto de no retorno. El momento en que ya no había vuelta atrás fue cuando quemaron Sardes, una ciudad persa importante, y además lo hicieron con ayuda de barcos de Atenas. Ojo que esto no fue cualquier cosita, ¿eh? Fue una ofensa directa, personal, para el rey Darío I. Y su respuesta, bueno, fue brutal. Decidió movilizar todo el poder naval de su imperio con un solo objetivo: aplastar esa rebelión para siempre. Y es que aquí está el meollo del asunto, la verdadera raíz del conflicto. No se trataba solo de pagar impuestos o de quién mandaba, no, era un choque de culturas, algo mucho más profundo. Los griegos de Jonia sentían que ese imperio lejano ni los entendía ni respetaba su forma de ser, su estilo de vida. Así que esta revuelta fue, en el fondo, una lucha por su propia identidad. Y así el escenario para el gran enfrentamiento ya estaba montado. En las aguas cerca de Mileto, dos flotas gigantescas se preparaban para chocar. Y la verdad, a simple vista, la cosa parecía súper desigual. Ahora, fijémonos en algo que es súper interesante: cómo estaban compuestas las fuerzas. Por un lado, los griegos, con Dionisio de Focea al mando. Ellos juntaron una flota de trirremes, ya saben, esos barcos de guerra súper rápidos y ágiles de la época. Pero del otro lado, los persas. Comandados por Artafernes, tenían casi el doble de naves. Y no solo eso, su flota era una mezcla de barcos de todas partes del imperio. 600 barcos. 600. Pensemos en esa cifra. Una flota así, reunida con un único objetivo: demostrar el poder del imperio y aplastar a cualquiera que se atreviera a desafiarlos. Era, sin duda, una demostración de fuerza abrumadora. Y del otro lado, 353 trirremes griegas, una alianza de ciudades que se lo jugaban todo en el mar. A pesar de estar en clara desventaja numérica, no hay que olvidar que su moral y sobre todo su habilidad en el mar eran legendarias. Bueno, con las dos flotas ya cara a cara, listas para la acción, los persas decidieron no fiarse solo de sus números. No, jugaron una carta mucho más sutil, pero a la vez mucho más destructiva: la guerra psicológica. El plan de los persas fue brillante, pero muy cruel. ¿Qué hicieron? Usaron a antiguos tiranos griegos exiliados para mandar mensajes a sus antiguas ciudades, susurrándoles promesas de perdón si se retiraban. Fue un golpe maestro. ¿Por qué? Porque en ese mundo griego la lealtad a un viejo líder conocido muchas veces pesaba más que la lealtad a una alianza nueva. Y funcionó. Los de Samos fueron los primeros en caer. Y su retirada, bueno, eso fue un efecto dominó. Los de Lesbos vieron ese hueco gigantesco en la línea de batalla y entraron en pánico, así que también se fueron. En medio de todo ese caos, solo un grupo se mantuvo firme. Hablamos de la gente de Quíos. ¿Demostraron una valentía?
De verdad, increíble. Se lanzaron de cabeza contra la flota persa, que era inmensa. Lograron romper sus líneas e incluso capturaron algunos barcos enemigos. Pero, ¿cuál era el problema? Estaban completamente solos. Con una desventaja numérica tan brutal, su increíble resistencia se convirtió en una lucha desesperada por sobrevivir, y pagaron un precio altísimo por ello. La derrota, entonces, fue total, un desastre. Pero ya sabemos cómo es la historia, ¿no? Muchas veces, el final de un conflicto es solo la antesala de otro mucho, mucho más grande. Las consecuencias inmediatas para los jonios fueron devastadoras. Su rebelión aplastada por completo, sus ciudades reconquistadas una por una, y Mileto, que era su corazón cultural, fue arrasada. ¿Y qué pasó con el comandante griego, Dionisio? Pues logró escapar con 3 naves y, en un giro de guión digno de una película, se convirtió en pirata. Pero para Jonia, en ese momento, todo parecía perdido. Pero es que la batalla del Lade no fue un hecho aislado. Para nada. Fue la chispa, el detonante, que convirtió una rebelión local en un choque de civilizaciones. Un enfrentamiento a una escala enorme. Las famosas guerras médicas, que también conocemos como las guerras greco-persas. Y aquí llegamos al punto clave de todo esto. El rey Darío no se había olvidado de que Atenas había ayudado a quemar Sardes. Para nada. Así que la victoria en Lade le dio la excusa perfecta y la confianza para decir, ahora vamos por ellos. Decidió llevar la guerra directamente a la Grecia continental, y esa decisión puso en marcha la invasión que terminaría en la legendaria batalla de Maratón. Entonces, para cerrar, ¿qué tenemos? Que, aunque la batalla de Lade fue un desastre absoluto para los griegos de Jonia, esa misma derrota se convirtió, irónicamente, en la chispa que necesitaba el resto de Grecia para unirse y resistir. Fue una derrota que, paradójicamente, preparó el terreno para algunas de las victorias más famosas y celebradas de toda la historia de Occidente.